Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Primera Timoteo capítulo 6 en su Biblia. Primera Timoteo capítulo 6. Los versos 20 y 21, por favor. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. La Biblia dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El apóstol Pablo espera que Timoteo responda con obediencia. El texto inicia con un vocativo, oh Timoteo. El vocativo es usado con el objetivo de poner solemnidad e importancia a las palabras que una persona va a decir. El vocativo tiene el objetivo de que la gente preste atención. Y aquí en este texto hay un mandato que Timoteo no debe descuidar. Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. Es interesante que la parte final de cada una de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento generalmente terminan con referencias, con saludos, con planes para una visita, para un viaje. Es la parte final de la carta. Es interesante que Primera Timoteo no termina así. Termina de manera inusual, todavía registrando enseñanzas e instrucciones que usualmente esa área de enseñanza está dada en el cuerpo de una carta, no en la parte final donde se expresa, como dije, saludos y planes de viaje. ¿Por qué? Pablo está seguro del cristianismo de Timoteo. Pablo está seguro del compromiso de Timoteo. Pablo está seguro de que este joven de 35 años es un fiel seguidor de Cristo. Pero se da cuenta de la realidad de que Timoteo todavía lucha con su juventud. Y ha dejado, la juventud no es un problema, pero cuando dejas que te menosprecien por tu juventud, ese es un problema. Ese era el problema de Timoteo. Se dejaba influir por personas de más edad y por personas con más experiencia. Y por eso, en vez de utilizar esta sección como una sección típica de cómo se terminaba una carta, el apóstol Pablo, de manera atípica, todavía está instruyendo a este joven Timoteo. El mandato de guardar se enfoca en lo que se le ha encomendado a Timoteo. Hay tres cosas que se le ha encomendado a Timoteo a lo largo de esta carta.
La primera cosa tiene que ver con detener a los falsos maestros. Detener a los falsos maestros. Si regresamos unas páginas en nuestra Biblia y vamos al capítulo 1, 1 Timoteo 1, los versos 3 y 5, observamos que dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Observa lo que Timoteo debía hacer. Él debía detener a los falsos maestros. Lo interesante es que algunos de esos falsos maestros eran pastores en la iglesia de Éfeso. Recuerde cómo funcionaba la comunidad. La iglesia estaba formada por grupos pequeños pastoreados por pastores, y la suma de esos grupos y de esos pastores daba lo que se conoce como la iglesia de Éfeso. Así funcionaba. No funcionaba en un lugar donde todos se reunían, funcionaban en las casas, grupos pequeños liderados por pastores. Según el capítulo 3, algunos de esos pastores debían ser removidos de su cargo porque enseñaban mala doctrina. Y debía establecerse personas que cumplan el perfil ministerial descrito en el capítulo 3. Timoteo necesitaba detener a los falsos maestros. El falso maestro acarrea conflicto en vez de edificación. Lo expresa claramente el versículo 4. Los falsos maestros impiden que se desarrolle la virtud del amor entre creyentes, según el versículo 5. Observa lo dañino de la mala doctrina. No es cualquier cosa que escucho, cualquier cosa que pongo en una red social que suena bonito, que es una frase que suena impactante y la pongo y la transmito y la comparto y la enseño sin haber primero verificado si la palabra de Dios está de acuerdo con ese lindo pensamiento. Debemos cuidarnos de la mala doctrina. Pero para poder cuidarnos de la mala doctrina debemos saber cuál es la buena doctrina, cuál es la correcta doctrina. Así es que el creyente necesita relacionarse con la palabra, no solo leerla, sino meditar en ella y estudiar de manera constante las escrituras para conocer cuál es la sana doctrina y de esa forma llegar a detectar la mala doctrina. Timoteo debía detener a los falsos maestros y detener la mala doctrina que ellos transmitían. No importaba si la mala doctrina venía de pastores que eran más grandes, más influyentes, con más experiencia. El joven Timoteo había sido dejado allí en Éfeso para supervisar a la iglesia de Éfeso con cada uno de sus grupos pequeños, y a Timoteo no debía temblarle la mano de detener a los falsos maestros, aunque algunos de estos estuvieran como pastores en la iglesia. Hermano, usted y yo debemos ser intolerantes con la mala doctrina. Debemos ser intolerantes en un mundo que tolera todo. Debemos ser intolerantes
con la mala doctrina, porque la mala doctrina acarrea disputas más bien que edificación de Dios. La mala doctrina daña, no es algo menor. La mala doctrina daña tu vida, daña la iglesia. No debemos tolerar la mala doctrina. La mala doctrina debe ser detenida. La mala doctrina impide que características como el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, no se produzcan en la vida de una comunidad. ¿Estás comprometido con esto? ¿Detienes la mala doctrina? ¿O la promueves? Es que suena bonito, es que es un pensamiento interesante. Timoteo, 1 Timoteo 6, verso 20. Debía evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evita. Si quieres guardar lo que te he encomendado y quieres detener a los falsos maestros y a esa mala doctrina que ellos transmiten, tú necesitas evitar las profanas pláticas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Evitas ese tipo de conversaciones? ¿O te atrae ese tipo de conversaciones? Hermano, nosotros debemos tener cuidado de no exponernos a la mala doctrina. A veces pensamos es que ya soy grande, ya tengo años de conocer al Señor, ya he crecido y he madurado, ya tengo un criterio formado, ya puedo distinguir las cosas correctas de las que no lo son. ¿Observas qué les pasó a algunos? Verso 21. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Eso les pasó. Por no escuchar el consejo de Dios y exponerse a conversaciones y a pláticas que no deberíamos exponernos, algunos de estos que se enredaron en las pláticas y en las discusiones acerca de estos detalles de la mala doctrina, se desviaron de la fe. Ten cuidado del peligro. Ten cuidado de exponerte a esto. Esto es negativo, esto es incorrecto. Un creyente no debe llegar a participar de pláticas donde en esas pláticas son profanas, cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. La Biblia no está en contra de la ciencia. Dios es pro ciencia. La falsamente llamada ciencia en nuestros días es el punto de vista de un científico, muchos de ellos ateos, que interpretan la forma en que se aplican esas verdades y esos conceptos científicos. Eso es falso. Eso es incorrecto. La ciencia no es contraria con la Biblia. La Biblia promueve la ciencia. Y cuando nosotros dedicamos tiempo a esas pláticas vanas y a esas pláticas de la mal llamada ciencia y prestamos oídos, nosotros nos ponemos en una situación peligrosa porque podemos llegar a desviarnos de la fe.
Así es que ten cuidado con eso. No participes de eso. Aléjate de eso. Eso no va a contribuir en tu vida cristiana. No importa cuánto sabes de la Biblia, no importa cuánto has crecido, no importa si eres una persona con criterio formado, nada de eso es una barrera para llegar a experimentar el peligro de desviarse de la fe. Timoteo necesitaba detener la mala doctrina. Timoteo, número 2, necesitaba enseñar la sana doctrina. Guarda lo que te he encomendado. Lo que le habían encomendado a Timoteo, número 1, era detener la mala doctrina. Número 2, era enseñar la doctrina correcta, la enseñanza adecuada. Se llama sana doctrina porque trae sanidad espiritual a aquel que acoge esa doctrina. ¿Tienes un área en tu vida espiritual que necesita crecer? ¿Que necesita mejorar? ¿Que necesita ser sanada? ¿Que necesita ser restaurada? Si necesitas sana doctrina, la palabra de Dios es sana doctrina, y esta sana doctrina aplicada a la vida produce sanidad espiritual, produce crecimiento. No solo hay que evitar el error de la falsa doctrina, hay que meterse en la correcta doctrina para llegar a crecer, profundizar en conocimiento, sanar la vida espiritual, progresar en nuestra vida piadosa. La tercera cosa que le recomienda Pablo a Timoteo está en capítulo 3, verso 15. El texto dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tú puedes observar en el texto que la iglesia no es una organización. Así es que conceptos administrativos, algunos conceptos administrativos, no aplican. Porque la iglesia no es una organización. No es una ONG, aunque legalmente nos ve así el gobierno. La iglesia es un organismo vivo. Es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. La iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia somos tú y yo. Si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tú eres la iglesia, tú eres el templo de Dios. Usamos este lugar físico para congregarnos y juntos, al congregarnos, alabar al Señor y aprender de su palabra. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La verdad debe ser nuestro fundamento. La verdad debe ser nuestro cimiento. La verdad es lo que proclamamos. La verdad es por lo que podemos dar nuestra vida. La verdad es la característica que debe diferenciarnos. ¿Cuán importante para ti es congregarte aquí como iglesia? ¿Cuán difícil llega a ser? ¿Cuánta dificultad surge el día domingo para decidir ir a la iglesia?
sobre todo cuando no quieres venir. Sobre todo cuando tienes una alternativa distinta, una reunión familiar, un paseo. ¿Cuán importante es congregarnos como iglesia en este sitio? Si no es natural y hay dificultad, no hemos entendido el privilegio de ser nosotros casa de Dios, de ser nosotros iglesia del Dios viviente, de ser nosotros columna y baluarte de la verdad. No hemos entendido el privilegio de ser eso. Y aquí, cuando nos congregamos en este sitio, juntos podemos experimentar la presencia de Dios, porque Dios dice que donde dos o más están reunidos, Él está de manera especial entre nosotros. Cuando nos congregamos juntos podemos alzar la voz para adorar a nuestro Señor. Cuando nos congregamos juntos podemos recibir la enseñanza de la palabra de Dios y crecer en fe. ¿Puedo hacer eso en mi casa? No. ¿Puedo cantar en mi casa? Sí. ¿Puedo escuchar un mejor sermón que el pastor en mi casa? Probablemente sí. Sí. Lo que no puedo hacer es experimentar la presencia de Dios junto a otros cristianos que se han congregado con el objetivo de alabar a Dios. Lo que no puedo hacer es escuchar junto a mis hermanos de primera mano la predicación de la palabra. Porque eso ocurre aquí, ahora, el domingo. ¿Puede escuchar una prédica grabada? Sí. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Si ya los creyentes necesitaban exhortación en el primer siglo para dar la importancia a la iglesia en su vida, es un tema muy pertinente para nosotros. Estas eran las 3 encomiendas que Timoteo recibe del apóstol Pablo. Detén la falsa doctrina, enseña la correcta doctrina y da importancia a la iglesia del Dios viviente y cómo tú debes conducirte de manera correcta, de manera adecuada como iglesia. Estas 3 encomiendas deben ser hechas por parte de Timoteo a través de apoyarse él en la fuerza que Dios da. ¿Observaste el versículo 21, su parte final? La gracia sea contigo. La gracia sea contigo. Pablo está hablando a un verdadero creyente, a alguien que años atrás ya había experimentado, ya había recibido la gracia salvadora de Dios.
Y Pablo le enseña aquí una lección que tú y yo también necesitamos recordar. Que la gracia de Dios no solo la necesito para ser salvo, la gracia de Dios la necesito para ser santo, para vivir de manera santa. Para eso necesito la gracia. Hermano, ten cuidado de llegar a ser una persona humanista. Y he escogido muy bien las palabras. Ten cuidado con la doctrina satánica del humanismo. El humanismo dice, tú puedes. El humanismo endiosa al hombre. El humanismo trata de mostrar que el hombre es el centro del universo. Él es el que puede. La Biblia dice, tú no puedes. Por eso necesitas depender de mí. Nosotros necesitamos aprender que la vida cristiana no se trata de las resoluciones que nosotros tomamos y el esfuerzo que nosotros ponemos para cumplir lo que entendemos que Dios espera de nosotros. La vida cristiana consiste en una vida de dependencia. La vida cristiana consiste en el reconocimiento de que tú y yo, en nuestra carne, en nuestra fragilidad humana, no podemos, y por eso diariamente necesitamos estar conscientes de que la gracia de Dios está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para permitirnos vivir en santidad. Lo que tú y yo podemos lograr en nuestra vida cristiana es muy poco. No es de fondo, es de forma. Podemos llegar a ser moralistas, podemos aparentar ciertos cambios en nuestra vida. Cuando nosotros nos apoyamos en el poder de Dios, es Dios quien cambia nuestra vida, quien nos transforma de manera interna, y luego esa transformación interna empieza a ser evidente para otros. La vida cristiana es una vida de dependencia. Este concepto se repite de manera continua en la Biblia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la planta, ustedes las ramas. Y mientras la rama está conectada con la planta, la vida de la planta fluye a través de las ramas. Esa es la mejor metáfora de los labios de Jesucristo de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es depender cada día de Dios. La vida cristiana es ser consciente de que tú y yo no podemos, y esa es la razón por qué podemos estar luchando por años con un hábito pecaminoso y no salimos de eso porque estamos apoyándonos en nuestra fuerza, porque no hemos entendido que la vida cristiana es una vida de dependencia, porque el éxito en la vida cristiana está dado porque entiendo que necesito cada día la gracia de Dios para poder vivir de manera santa. ¿Observas? Nada podemos hacer en nuestra fuerza. Y cada día, cuando nos levantamos, debemos ser conscientes, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Si yo empiezo a vivir mi vida, voy a
fallar, voy a hacerte quedar mal a ti. Señor, yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu poder. Yo necesito de tu obra en el día de hoy para vivir una vida que te da la gloria a ti. La vida cristiana consiste en permitir que el único que puede vivir de manera perfecta la vida cristiana, Cristo, viva esa vida perfecta a través de un instrumento imperfecto. ¿Observas qué significa la gracia sea contigo? Capítulo 1 empezó así y al final termina así, refiriéndose a la gracia y a la necesidad de esa gracia. Si tú y yo podríamos estar presentes en la iglesia de Éfeso en el año 65 después de Cristo, cuando Timoteo estaba supervisando la iglesia, ¿qué podríamos pensar que sucedió? ¿Cómo terminó la historia? ¿Hubo resultados en el trabajo de Timoteo? ¿Timoteo tomó en serio el encargo, la recomendación, hizo lo que debía hacerse? ¿La iglesia de Éfeso se transformó? Año 65 después de Cristo. ¿Sabes? Sí podemos saber cómo terminó la historia. Y no porque podemos viajar al año 65, sino porque en el año 90 después de Cristo, Juan escribe unas pocas palabras acerca de la iglesia de Éfeso. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice Apocalipsis capítulo 2, los primeros 6 versículos. ¿Observas? Exitosos en detener la mala doctrina. Este es el resultado en el año 90. Después de 25 años del trabajo de Timoteo, exitosos en la labor de detener la mala doctrina. Tambaleando en cuanto a su primer amor. Allí no mejoraron. ¿Observas el resumen? ¿Cómo terminó la historia de la iglesia de Éfeso? Timoteo fue obediente, instrumento de Dios para detener la mala doctrina. Lo hizo muy bien, aunque la iglesia todavía tenía debilidades en cuanto a su primer amor. Habían aborrecido las obras de los nicolaitas de mala doctrina. Habían llegado a darse cuenta que la mala doctrina era equivocada. Eso lo hicieron muy bien. Timoteo lideró muy bien ese aspecto. Entendió
que la gracia de Dios en su vida podía producir un cambio, y así fue. La iglesia experimentó sanidad doctrinal. Después de muchos siglos, se nos encomienda a nosotros esto mismo. Hermano, detén la mala doctrina. No participes de conversaciones que pueden ser interesantes, llamativas, pero que no están bien. Enseña a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, enseña la sana doctrina. Es la Biblia la que va a transformar tu familia, no tus argumentos, es la Biblia. La Biblia es la sana doctrina. Tu familia necesita la sana doctrina. Tus discípulos necesitan eso. La iglesia necesita la sana doctrina. La iglesia necesita crecer en el entendimiento de su privilegio de ser casa de Dios, de dar importancia a la iglesia. Y la iglesia necesita entender que todo este trabajo arduo se hace apoyándonos en la gracia y en la fortaleza que Dios nos da. Timoteo obedeció. ¿Qué vas a hacer tú? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que aprendemos de ella. Padre, yo te ruego que nos ayudes a responder con obediencia, como lo hizo hace muchos años ese joven Timoteo. Ayúdanos a no ser tolerantes con la mala doctrina. Ayúdanos a no pensar que es algo menor. Ayúdanos a promover activamente la sana doctrina, a enseñar tu palabra con precisión y con fidelidad a la gente que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a dar importancia a la iglesia y al comportamiento que un creyente debe tener aquí cuando se congrega y afuera en su trabajo, en su comunidad. Ayúdanos a comprender que necesitamos no apoyarnos en nuestra fortaleza, destreza y experiencia, sino en tu gracia, en tu poder y en tu ayuda. Padre, yo ruego que nos ayudes a aplicar estas verdades a nuestra vida. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, gracias, veo su mano. Si usted quiere identificarse levantando su mano, con eso se identifica y nos permite orar por usted. Así es que si usted viene por primera vez mientras los demás tienen sus ojos cerrados, con toda confianza, levante su mano, permítanos orar por usted. Veo su mano atrás, gracias. Veo su mano atrás, gracias por estar aquí.
Alguien más por primera vez con nosotros. Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás mantienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza, venga, permítanos hablar un momento con usted. Con toda confianza, si desea pasar, hágalo por favor. Gracias por ser la primera. Si desea hacerlo con toda confianza, venga, sí. Siga por favor. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Conforme a tu voluntad, yo ruego que tú puedas conceder sus motivos de oración. Padre, si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido que hoy sea el día de salvación. En este momento que van a estar escuchando el Evangelio, usa a tus hijos. Convence de pecados, Señor. Padre, te rogamos por nosotros. Ayúdanos a mantener un rol activo al detener el error y al promover la verdad. Ayúdanos a dar importancia a la iglesia en nuestra vida, a conducirnos de acuerdo a la realidad de lo que hoy somos, esa iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos a no luchar solos, no luchar en nuestra fuerza. Ayúdanos a apoyarnos, a asirnos, a depender cada día de tu gracia, de tu poder, de tu ayuda. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno es Dios.